de los Derechos del Contribuyente, y decíamos que es una ley que ya el próximo mes cumple 15 años, que no ha recibido no se le ha hecho ninguna modificación, ninguna adecuación. De hecho, hay ciertos casos donde ya, la verdad, sí amerita. Está medio abandonada, ¿verdad? Pero es importante que tengamos conocimiento de esta ley. Vimos, pues, cómo lo que regula es la relación, los derechos que existen en la relación entre el contribuyente y la autoridad fiscal, ¿sí? Vimos que el contribuyente tiene derecho a ser asistido, a ser tratado con respeto, a que se le indiquen cuáles son sus derechos cuando, por ejemplo, la autoridad ejerce sus facultades de comprobación, en fin, a conocer el expediente cuando tenga abierto un expediente administrativo, varias situaciones, ¿verdad? Sí, así es, Gilardo. 1, 2, 3 por todos mis amigos. Y bueno, vamos a continuar esta tarde de hoy con la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Son muy poquitos artículos, de hecho son 24. Ya vimos 11, ¿verdad? Vimos la semana pasada. Vamos a ver, esperemos ya terminar en esta sesión. Efectivamente es una ley pequeña, pero no por eso no es importante, ¿verdad? De hecho, muchas cosas que vemos actualmente en Código Fiscal derivan de esta ley precisamente. Porque si se acuerdan, la semana pasada veíamos que nos decía, pues, que esta ley lo que regula son los derechos que tiene el contribuyente en su relación con la autoridad fiscal y que en su defecto, así decía, se aplicarían las disposiciones fiscales o el Código Fiscal de la Federación. Y entonces, derivada de esa situación, cuando dices tienes derecho a esto, se va a hacer esto, esto otro, el Código Fiscal nos establece ya el cómo, ¿verdad? Por eso algunas cosas les van a sonar y va a decir, ok, sí, cierto, sí, bueno, pero deriva de aquí, ¿verdad? Hay que proponer como en la final de las reformas. Pues sí, fíjate que sí, Gilardo, habría que ver ahí, vamos a ver ahí en la Comisión Fiscal para ver, hay que hacer ciertas adecuaciones, cosas tan simples, fíjate, que a lo mejor esa no es de tanta importancia como adecuarlo al esquema actual, ¿no? Ya con buzón tributario y todo lo demás, pero cosas tan sencillitas que incluso vimos la semana pasada, que te remite a la Ley Federal, al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, nos dice, ya no se llama así, ¿no? Y no es de que a partir de este año ya tiene como 2, 3 años, es Tribunal Federal de Justicia Administrativa nomás. Sin embargo, aquí no se han hecho adecuaciones. Ahorita vamos a ver una situación en donde nos menciona las veces el salario mínimo, ¿no? Que muchas leyes todavía los mencionan, y ya sabemos que con la reforma que se hizo a la Constitución nos dice que cuando se haga referencia a salarios mínimos, pues se refiere se va a entender la UMA, ¿no? Pero pues no tocan las otras leyes, mucho menos esta, ¿no? Que la tienen abandonada por ahí. Pero sí vamos a ver ahí con el presidente de la Comisión Fiscal de aquí en Afinet, el contador José de Jesús Ceballos, a ver al respecto, ¿verdad? Pues bueno, vamos a ver ahora el capítulo 3. La semana pasada vimos los 2 primeros capítulos. Ya vimos de los derechos en general, ¿verdad? De los derechos que tienen los contribuyentes en su relación con la autoridad fiscal. Ahora vamos a ver los derechos y garantías en los procedimientos de comprobación, cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación previstas en el artículo 42, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los derechos y cuáles son las garantías que tenemos nosotros como contribuyentes cuando la autoridad ejerza alguna de esas facultades conferidas en el artículo 42 del Código Fiscal? Y nos dice el artículo 12 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente que los contribuyentes tendrán derecho a ser informados al inicio de cualquier actuación de la autoridad fiscal para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones. ¿Cuáles son los derechos que nosotros como contribuyentes tenemos en ese procedimiento, en esa visita domiciliaria, en esa revisión de gabinete, en fin, y cuáles son las obligaciones también, porque tenemos obligaciones, ¿verdad? Se recordarán ustedes que te dicen en el código que tienes que proporcionarles un lugar para que la autoridad pueda llevar a cabo, por ejemplo, la visita domiciliaria, no los debes tener ahí abandonados
se les proporciona un lugar, etcétera. No nomás son derechos, también tenemos obligaciones, ¿no? Y como tal, nos lo dice este artículo, que nos tienen que hacer del conocimiento al inicio, ¿sí? Y el inicio se entiende, pues si es una visita domiciliaria, cuando se está levantando el acta parcial de inicio, ¿verdad? Que es cuando te entregan la orden de visita. O si es una revisión de gabinete, pues en el momento en que te están haciendo la entrega del documento de solicitud de información y documentación. Saludos, Héctor, qué gusto. ¿Cómo andamos, Héctor? ¿Todo bien? ¿Cómo va la cuarentena, no? Dice Gildardo, recordarás, mi estimado, la actualización del Código Fiscal sin las correspondientes a las demás leyes, no cuadras el asunto. No cuadraba. Sí, efectivamente, luego de repente cambios tan simples, se les olvida hacerlo, ¿no? Simplemente el año pasado se discutieron y aprobaron, a finales del año pasado, reformas al Código Fiscal, ¿sí? Importantes, además, reformas. Y, por ejemplo, como dice Gildardo, nada les costaba, ¿sí? A donde decía salarios mínimos, cambiarles unidad a UMAS y cosas así. Pero no, o sea, así lo dejan, ¿no? No nos dejan una buena ley. De repente también en las reformas a la Ley Federal del Trabajo salió una nueva Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y no le cambian ciertas circunstancias. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Pues, o sea, si ya le vas a modificar, déjala, hazle todo lo demás que viene atrasado, ¿no? Que no se ha cambiado, que lo de salario mínimo, etcétera. Pues aprovecha, ¿no? Ya que le vas a, como se dice vulgarmente, ¿no? Ya que le van a meter mano, pues de una vez que la dejen como debe de ser, pero pues no lo hacen, ¿verdad? Entonces, al inicio de cualquier actuación de la autoridad, nos tienen que dar a conocer cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, ¿verdad? El artículo 13 nos dice que cuando las autoridades fiscales ejerzan sus facultades para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales previstas en las fracciones 2 y 3 del artículo 42 del Código Fiscal, o sea, la visita domiciliaria y la revisión de gabinete, pues estén ejerciendo cualquiera de esas dos facultades, deberán informar al contribuyente con el primer acto que implique el inicio de estas facultades. ¿Cuál es el primer acto que implica estas facultades? Otra vez, si es una visita domiciliaria, al momento de levantar el acta parcial de inicio. Si es una revisión de gabinete, al momento de notificar el oficio en donde se solicita la documentación e información que se indica, ¿verdad? En ese momento se le tiene que informar al contribuyente el derecho que tiene para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer ese derecho mencionado. Entonces, a ver, ya vimos que al inicio de sus facultades nos tienen que decir cuáles son los derechos que tenemos, ¿verdad? Pero también nos tienen que decir qué beneficio tenemos si nosotros corregimos la situación fiscal. Si no nos esperamos a que la autoridad termine el crédito fiscal correspondiente, cuáles son los beneficios. También nos tienen que hacer de nuestro conocimiento, ¿verdad? En ese sentido, les comentaba yo la sesión anterior, cuando venían son derechos generales de los contribuyentes y venía uno, el derecho a ser informado, ¿verdad? Así como nos decía el artículo 12, de los derechos y obligaciones que tenemos, y decía que se cumplía con esa obligación cuando al momento del inicio de la visita domiciliaria de la revisión de gabinete se le entregaba al contribuyente un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado. Bueno, hay criterio del Poder Judicial en donde nos dice que también se cumple con la obligación de explicarle al contribuyente los beneficios que tiene al autocorregirse cuando se le entrega esa dichosa Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, ¿sí? Porque en la práctica pues no lo hacían, no lo hacían, llegaban, ¿verdad? Se identificaban, decían, te traigo esta
orden de visita domiciliaria, aquí está tu ejemplar de carta de derechos de contente auditado, que les decía la semana pasada, a veces